Hola a todos, una vez más bienvenidos al canal de Filósofo 777 y vamos a hablar otra vez del personaje que siempre nos saca canas, por así decirlo, cuando habla con esas incoherencias y cosas que dice. Bueno, en esta ocasión fue otra vez mirando las elecciones de Estados Unidos y empezó a criticar. Este personaje definitivamente es un descarado con todo y ropa. Pero bueno, me refiero al bobo de Cúcuta, quien el día de ayer nuevamente lanza críticas contra las elecciones de Estados Unidos. Dijo lo siguiente: con un sistema transparente en Venezuela se dan los resultados la misma noche. ¿Cómo le parece? Estas son las cizañas de las que habla Nicolás Maduro sobre las elecciones en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos se manejaba un sistema muy diferente, que tampoco nunca he estado de acuerdo con ese sistema, ¿no? En lo personal, hablo un paréntesis para decir eso, porque eso de estarme votando por mesas electorales, no estoy de acuerdo. Imagínate, por la cantidad de votos que se han registrado a favor del presidente Donald Trump, ya hubiese ganado las elecciones porque los números de votantes que han votado, valga la redundancia, a favor de Donald Trump es mucho mayor que las que tiene Biden. Sin embargo, el sistema de administración de elecciones, de votos en Estados Unidos, se maneja por escuelas o por colegios electorales y están divididos por diferentes estados y cada estado pues agrega ciertos números de electores para llegar a 270, que es el número con el cual puede ganar un presidente. Bien, esa es la manera en que está organizada y no somos quien para criticar. Vuelvo, repito, a mi modo personal yo creo que deberían ser como las elecciones de todos los países, normalitas, pero ellos tienen su manera de ser y de ser así. Bueno, aparte de eso, pues también estoy en desacuerdo con la cuestión esta de los votos por correo. ¿Por qué? Porque es que no se puede hablar de transparencia en votos por correo porque cualquiera puede hacer uso del correo y de hecho hace meses se anunció, cuando comenzaron los votos por correo, que las personas, inclusive lo denunció Donald Trump, podrían votar a la distancia. Y recordemos que personajes de mucho dinero de la élite mundial han pagado millones de dólares para generar fraudes a distancia, así como se encontraron los hackers venezolanos, venezolanos, mexicanos e iraníes que estaban pagando y estaban siendo pagados para generar olas de rumores y para emitir resultados antes de los triunfos. Así hay televisoras que fueron pagadas, así hay medios de comunicación que son pagados por gente de la élite para generar caos en cuanto a esto. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero me llama la atención, es el cinismo con el que Nicolás Maduro habla de que Venezuela tiene un sistema transparente porque el mismo día se cuentan los votos y el mismo día salen a la luz. Él lo hace a manera de burla y dice lo siguiente, dice: estábamos pendientes la noche de ayer, la madrugada de hoy, la mañana y toda la tarde del sorprendente proceso electoral de Estados Unidos que está desarrollándose. No nos metemos en los asuntos, escuche esto, no nos metemos en los asuntos internos de Estados Unidos porque rechazamos y repudiamos siempre cuando quiere darnos lecciones de democracia. Y se sacan comunicados desde el Departamento de Estado y dicen que no les gustan las elecciones de los países, declaró el personaje. Me llama la atención que el que dice que no, que él rechaza o que no se mete en asuntos de los Estados Unidos, porque habló un día antes y dijo que él le tenía una sorpresita a Donald Trump. ¿Sí? ¿Cuál es la sorpresita? Que el Foro de Sao Paulo está pagando millones para generar ese 1.800.000 votos adicionales que apareció en Michigan de votantes que aparentemente están muertos y que salieron votando. ¿A eso se refieren? ¿O se refieren a los 640.000 votos de Pensilvania que hasta ahora, antes de que se paralizara, también no están de acuerdo con las cifras y tienen algunas irregularidades en cuanto a los votos mismos? ¿O está hablando del personaje que fue filmado mientras quemaba unas papeletas de votos a favor del presidente Trump y salió quemándolos y fue capturado infraganti? ¿A qué se refiere? ¿Cuál de todas estas tres es la sorpresita? ¿O hay más sorpresas? Porque en las elecciones del 2016 hubo irregularidades con los demócratas cuando fue Hillary Clinton.
con los de Massachusetts, si mal no recuerdo, donde de Wisconsin, donde hubo un reconteo y donde obviamente había ganado allí Donald Trump y se habían colocado votos adicionales, se le habían tratado de sumar a Hillary Clinton, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo. Yo consideraría que el Congreso de Estados Unidos debería corregir el sistema electoral para evitar que estos votos a distancia no se den. Que el que no quiere ir a votar, que no vote, pero que no se presten las situaciones para estas cuestiones irregulares, porque da mucho que pensar. Eso lo advirtió Donald Trump y lo dijo, hay que tener cuidado porque hay hackers y los hackers pueden violar cualquier sistema de seguridad, incluyendo el bancario, que está encriptado. Pregunto, ¿no lo pueden hacer a través del correo normal? Bueno, esa es mi opinión personal, no sé qué piensen ustedes al respecto. Lo que sí me extraña o me causa risa es la forma cizañera en que Nicolás Maduro habla de que en Venezuela y se jacta de que en Venezuela hay un sistema transparente, tan transparente que nos dimos cuenta que hizo fraude y por eso lo llamamos el usurpador, por el fraude electoral, donde hemos visto los fraudes anteriores en el caso de las elecciones con Capriles, donde hubo fraude con las elecciones de Hugo Chávez. Sí, bueno, aquí hay mucha tela para cortar. Definitivamente esto hay que tenerlo presente y esperamos que la situación en Estados Unidos salga como debe salir. Y si hay que volver a hacer elecciones, pues vuelvan a hacer elecciones, y si el caso es que se obtengan los resultados que esperamos y por el bien de los venezolanos, el presidente Donald Trump salga victorioso. Bien. La frase del momento para ti es la siguiente. Si eres paciente en un momento de ira, escaparás a 100 días de tristeza, lo dice un proverbio chino. ¿Qué quiero decir con esto? Ya les he hablado muchas veces el riesgo que se corre cuando nosotros comenzamos a proferir o a hablar por rabia. Siempre bájate la temperatura antes de corregir o reprender o hacer. Lamentablemente muchos de nuestros padres, bueno, no es mi caso, pero muchos de los padres acostumbran a agredir a los hijos. Sí, y la violencia que yo más condeno no es la violencia física, porque a un niño se le corrige y se le puede dar un reglazo, y eso no lo hiere tanto como las palabras. No estoy haciendo apología a la violencia, claro eso. Quiero ser claro con eso. Pero yo he contado mi caso donde yo digo muchas veces que yo recibí castigo de niño a la antigua, donde nos zampaban un cholazo o nos zampaban 2 correazos y uno aprendía a hacer caso, por la buena o por la buena. Pero una gran diferencia es que cuando tú estás airado y tratas de corregir a tu hijo, la ira le pone cosas de más y hace que entonces en vez de corregir, lastimes, hieras y pierdas el amor de esa persona. Muchas de las cosas que a veces nosotros decimos, lo decimos en momentos de ira. Y yo por eso le digo a los padres, bájenle a la temperatura. Jamás en la vida castigues a un hijo lleno de rabia o lleno de ira. En mi caso, cuando mi mamá me reprendía y estaba muy molesta, me decía, vete a tu cuarto y déjame que yo me calme para que usted y yo arreglemos cuentas, ¿sí? Yo ya sabía que de repente me iba a ganar 2 correazos o un correazo o qué sé yo, pero ella jamás ejerció violencia o jamás me castigó estando molesta. Ella dejaba que le pasaran 2 horas, 3 horas y después de pensarlo era cuando me llamaba y me decía, traiga la correa, ven acá, tal, y me daba mis 2 correazos y después de los 2 correazos me decía, te vas a bañar y te acuestas a dormir. No importando la hora del día, te acuestas a dormir. 0 televisión, 0 entretenimiento, te acuestas a dormir. Y a la hora o a la media hora llegaba a la cama, me acariciaba la cabeza y empezaba a hablarme de quién era yo, de lo importante que yo era para su vida, de que me había castigado porque yo valgo mucho, porque
que ella quería que yo fuera ejemplo, que yo la hacía sentir orgullosa, en fin, jamás profirió una palabra de tú eres bruto, tú no sirves, tú eres rebelde, jamás, nunca, nunca en la vida. Y eso hizo de mí que yo tenga una autoestima como la que tengo. Empecé a trabajar desde los 8 años, no porque tuviésemos necesidad. Yo empecé a vender empanadas, empecé a vender chicha, masato, helados, periódicos, trabajé de carretillero en el mercado, llevando, vuelvo y repito, y no porque tuviéramos necesidad, sino simplemente porque un día me dijo, vamos, quiero enseñarte porque si algún día yo me muero y quedas solo y llegas a perder dinero y te quedas en la calle, no te vas a dedicar ni a ser pedigüeño, ¿sí? Ni te vas a dedicar a darle mendigando absolutamente nada a nadie. Vas a aprender a trabajar. Y yo aprendí a trabajar desde los 8 años. Y puedo jactarme y puedo decir de verdad que aprendí mucho, porque antes de cumplir mis 12 años yo ya tenía mi primera casa propia, fabricada de producto de mi trabajo, de mis ahorros, porque abrí mi propia cuenta bancaria y antes de los 12 años yo ya tenía 1.000.000 de bolívares de la época. 1.000.000 de bolívares ahorrados, producto de mi trabajo, de vender helado, de vender periódico, de vender lo que hubiese sido necesario vender, trabajar en las plazas de mercado, de carretillero, en fin, haciendo un montón de cosas. Y vuelvo y repito, no teníamos necesidad de nada. ¿Por qué? Bueno, porque éramos clase media. Mi mamá era una mujer que trabajaba muchísimo, trabajaba más que mi papá. Ella fue la que prácticamente le dio el estatus a mi papá. Mi mamá era una mujer paisa, una mujer de Colombia, que vivía aquí en Venezuela y que trabajó. Y hablo de todo esto para que entiendan el ambiente. Mi mamá nunca hizo sentir a mi papá achicopalado. Nunca. Cuando ella lo conoció, mi padre inclusive no sabía leer y escribir. Ella fue la que lo enseñó, lo puso a estudiar, lo hizo estudiar a la distancia, ¿sí? Y logró terminar el 6º grado antes de que él cumpliera 45 años. Entonces, en libre escolaridad, todo esto lo hizo mi mamá. ¿Para qué? No porque quería que mi papá fuera un profesional, ella misma le montó los negocios a mi papá y mi papá los trabajó, pero para que entiendan, era una mujer que jamás dejaba que la ira le ocasionara días de tristeza. Jamás. Era muy sabia al momento de pensar, era muy sabia al momento de sentir rabia. Ella prefería, lo repito, callar, se le escapaban las lágrimas, se encerraba en la habitación y cuando ya estaba tranquila, salía y decía cuántos son 5, pero lo decía con una coherencia sin herir a nadie, sin dañar autoestimas, y esto es importante. Los padres hoy en día hacen lo contrario. Los padres no hacen más que insultar a los hijos, tú eres un bruto, tú no sirves, tú eres el diablo en pasta, tú no sé qué más. Y esto lo que hace es que los niños comienzan a crecer con un resentimiento y después preguntan por qué la niña a los 14 años ya quiere buscar marido para irse a vivir con él. Porque el niño ya a los 12 años anda de rumba en rumba con compañeros de clase o con amigos, porque en la casa no se hallan. ¿Y por qué no se hallan? Porque en la casa lo que realmente se vive es un pandemonium, por así decirlo. Bien, voy a dejar hasta aquí el consejo porque si no me extiendo demasiado. Quiero decirte de verdad que eres mega, hiper, ultra especial. Espero que estas palabras te hayan servido. Me gustaría que me dejes comentarios, tanto del tema que hemos hablado de la propuesta del sarcasmo del bobo de Cúcuta, como el consejo que te acabo de dar. Si tienes alguna opinión, si quieres reforzar algo, bienvenido, bienvenida. Bien, un abrazo rompecostillas, un beso rompecachetes, se te quiere mucho, 1000 bendiciones.